¿Podemos continuar? Hablamos el otro día de las varias formas de conflicto. ¿Cuál es su causa? ¿Por qué uno, desde el principio de la humanidad, 2,5 millones de años o así, por qué el hombre, incluyendo naturalmente la mujer, por qué han vivido en conflicto y nunca han solucionado ese problema en absoluto? Y a través de los años, durante este largo periodo de evolución, de muchos miles de años, estamos todavía en conflicto unos con otros, entre el hombre y la mujer, entre los seres humanos, entre un grupo de gente, entre las naciones, los sexos, las religiones. Esto ha estado sucediendo durante miles de años. Estoy seguro que uno está alerta de todo esto. O estamos completamente indiferentes a lo que está sucediendo, el terrorismo, la brutalidad, la espantosa crueldad, todas esas cosas espantosas que están sucediendo en el mundo. ¿Quién es responsable de todo esto? Como dijimos el otro día, esta es una reunión seria. No solo pasar una buena mañana bajo una tienda o escuchando a alguien, sino que esta es una reunión seria, activa, cooperativa, precisa. También estábamos preguntando esta mañana quién es responsable de todo esto. La responsabilidad que implica cuidado, atención a lo que es no solo lo que está tomando lugar exteriormente en el mundo, sino también interiormente en todos nosotros. ¿Quién es responsable de esto? ¿Son los políticos responsables? Eso es, déjenles hacer lo que quieran hacer porque les hemos elegido en la así llamada sociedad democrática. En los estados totalitarios no son elegidos. Ellos solo llegan al poder y lo dominan todo. Todo esto está sucediendo en el mundo comunista. Así, de nuevo, ¿quién es el responsable? ¿Las religiones? ¿El mundo islámico? ¿El mundo cristiano? ¿El mundo hindú? ¿Budista? Etcétera. ¿O somos nosotros responsables? Cada uno de nosotros, por favor, consideren esto. Es cada uno de nosotros viviendo en este mundo, en este ambiente, no solo en la encantadora Suiza, sino también por todo el mundo. Es cada uno de nosotros, usted, sentado allí, y el que habla aquí. ¿Somos nosotros responsables de todo esto? Cuando se hace esa pregunta a usted mismo, y espero que están haciendo eso, ¿son ustedes responsables de crear este espantoso mundo, este mundo peligroso, el mundo brutal y terrorífico? Si han ido a varios países, lo verán todo esto. Enorme pobreza. Y esos que son terriblemente ricos. Una alta posición, han nacido en ella y por el resto de sus vidas han conseguido sus riquezas, castillos, mansiones, etc. Hay millones y millones de gente pobre, muriendo de hambre. ¿Quién es responsable? Si usted es responsable, porque usted es, como nosotros somos, responsables de crear esta sociedad. Hemos creado esta sociedad a nuestro alrededor. La cultura, la religión, los dioses, todo el resto de esa repetición ritualista y sensación, porque somos iracundos, codiciosos, violentos, desordenados, odiando y solo limitando nuestro afecto a muy pocos. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos creado esta sociedad en la que vivimos. ¿Es eso así? ¿Es cada uno de nosotros responsable? ¿O usted dice, lo siento, yo no lo soy? ¿O usted es indiferente frente a la cosa total? Mientras que estamos seguros en un país particular, protegidos por las fronteras. Así llegamos a una pregunta muy seria. ¿Qué es orden y qué es desorden? Por favor, estamos discutiendo o examinando esta pregunta. Estamos deliberando sobre esta pregunta. No que usted lo aceptará o de ninguna manera asienta a lo que el que habla está diciendo. Entonces será completamente fútil. Pero si puede juntos emprender ese largo viaje, no solo intelectualmente, verbalmente, sino mucho más profundamente, porque la sociedad que hemos creado, cada uno de nosotros, que está creando tal terrible desorden, crueldad y todo eso, somos responsables de todo eso y somos diferentes de la sociedad. La cosa que hemos creado
O debe haber orden primero en la casa, en nuestra casa, no solo en las paredes exteriores de una casa, en el jardín o el valle, sino también el mundo interior en el que todos vivimos, el mundo subjetivo, el mundo psicológico. Hay desorden allí. Mientras vivimos cada uno de nosotros en desorden, penetraremos en la cuestión de lo que es el desorden en detalle. Mientras vivimos en desorden, psicológicamente, subjetivamente, interiormente, cualquier cosa que hagamos creará desorden. Los estados totalitarios han dicho que cambiando la sociedad, el ambiente, forzándolos, obligándoles, cambiará la humanidad, el cerebro humano. No han tenido éxito. Hay constante desavenencia, revuelta y todo lo demás. Así, si usted ve esto, que hemos creado este desorden y este desorden es la sociedad en la que vivimos, entonces, ¿qué haremos? ¿Dónde empiezan? ¿Quieren cambiar la sociedad? La reforma social, los que hacen el bien, el hombre que quiere alterar las leyes a través del terrorismo, a través de la violencia, a través de todo lo demás, o pone su propia casa interiormente en orden. Así, ¿cómo pondremos usted y yo nuestra casa en orden? Porque ese es el único lugar por donde puedo empezar. Ni las reformas exteriores, el cambio exterior de las leyes, formar las Naciones Unidas. Y nosotros hacemos lo mismo, esperando que algo ocurra fuera. Allí, algo que nos obligará, nos forzará, nos persuadirá, nos conducirá. Y hemos dependido de lo exterior, retos externos, guerras externas, etc. Así, ¿qué haremos? No es bueno unirse a pequeñas comunidades, seguir algún gurú. Eso es total irresponsabilidad, entregándose uno mismo a alguien que se llama a sí mismo iluminado. Así, ¿cómo empezaremos interiormente y produciremos orden? Orden implica no conflicto. ¿No es cierto? No conflicto en uno mismo, completamente sin conflicto. Penetramos en la pregunta del otro día. ¿Cuál es la causa del conflicto? Se han escrito volúmenes sobre esto. Los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc., han explicado variadamente, millones de palabras han sido derramadas, vertidas, y todavía permanecemos todos nosotros en conflicto, donde la mente, el cerebro, está en desorden, que es la esencia del conflicto. Ese cerebro nunca puede estar ordenado, simple, claro. Si eso se da por sentado como una ley, la ley de la gravedad, la ley que el sol sale por el este y se pone por el oeste, que donde hay conflicto subjetivo o interior debe haber desorden. Miren esto por favor cuidadosamente. ¿Y cuál es la naturaleza del desorden? No qué es orden, porque una mente confusa puede inventar el orden y decir: eso es orden. Un cerebro que está atrapado en ilusiones, como la mayor parte de la gente lo están, entonces creará su propio orden desde la confusión. Así, ¿cuál es la naturaleza del desorden? ¿Por qué decimos que debe haber orden y entonces estar en desorden? ¿Comprenden? ¿Por qué separamos los dos? Decimos que nos damos cuenta de que estamos en desorden, lo cual es bastante simple. Y entonces buscamos orden fuera de eso. Eso es. Los políticos saben que hay desorden y están buscando orden. ¿Está esto claro? Naturalmente. No solo los políticos, cada uno de nosotros. Sabemos que nuestra vida está en desorden. Ir a la oficina por la mañana de 9 a 5. ¿Qué vida llevan? ¿De 9 a 5 o de las 12 hasta la medianoche o lo que sea? Y la lucha, la pugna, ambición, codicia, agresividad, subir la escalera y llegan a casa y ser muy dócil, sucumbir ante su esposa o esposo o lo que sea. Así, hay desorden en esto. Entonces, hay desorden y siempre el cerebro está buscando orden. Siempre. Porque no puede vivir en desorden. No puedo funcionar claramente, bellamente, exquisitivamente, su más alta capacidad, cuando hay desorden. Por tanto, hay una ligera búsqueda de orden en todos nosotros. Así, estamos preguntando, ¿por qué existe esta división? Orden, y entonces, el vivir en desorden. No estén embrollados, no hay nada. Es muy simple.
Vivimos en desorden, eso es cierto. ¿Por qué preocuparse por el orden? Veamos si podemos esclarecer el desorden. Entonces, si lo esclarece, entonces hay orden. No hay este conflicto entre el desorden y el orden. Miren, es bastante simple esto. Somos gente violenta, agresiva, no solo físicamente, sino también psicológicamente, interiormente. Queremos herir a la gente. Decimos cosas brutalmente de los otros. La violencia no es meramente acción física, actividad, sino que también la violencia es psicológica, agresiva, imitativa, comparándose uno mismo en contra de otro, etc. Todo eso es una forma de violencia. Somos, por naturaleza, desde el animal, etc., violentos. Y no permanecemos con eso, reconociendo que soy violento, sino que inventamos la no violencia. Decimos, no debo ser violento. ¿Por qué preocuparse de no ser violento? Usted es violento. Veamos, permanezca con eso, convenga con eso, no salga de eso. Entonces podemos examinarlo juntos y entonces ver qué lejos podemos ir para disiparlo. Pero si está constantemente luchando para llegar a ser no violento, entonces no puede solucionar el problema, porque cuando está intentando llegar a ser no violento, usted está todo el tiempo sembrando las semillas de la violencia. Soy violento, espero que un día estaré sin violencia. Ese día está bastante lejos y durante este intervalo yo siembro. Soy todavía violento. Quizás no tanto, pero todavía violento. Así, yo digo, no me preocuparé de no ser violento. Comprendamos la violencia. ¿Cuál es su naturaleza? Porque existe. ¿Es posible estar libre de ella completamente? Eso es mucho más importante y vital que perseguir la no violencia. Así, de forma similar, es importante comprender el desorden y olvidarse del orden, porque si comprendemos y salimos de esa comprensión intelectual verbal, entonces podemos averiguar el vivir una vida que es completamente no violenta. Así, ¿qué es el desorden? Porque el cerebro no está buscando orden, no está concentrado, atento a descubrir lo que es el desorden. Este es un diálogo entre ustedes y el que habla. No esperen a que él responda esa pregunta. Entonces solo repetirán. Pero si usted puede descubrir, encontrar la verdad de esto, es suya. Entonces usted puede actuar. Pero si meramente escucha a lo que el que habla está diciendo, entonces repite, usted no sabe, no comprende. Es tan difícil y todo el resto de esa tontería. Así, ¿qué es el desorden? Decir una cosa y pensar otra. Actuar de una manera y ocultar sus propios pensamientos, sentimientos de otra forma. Esto es un asunto muy simple. Eso requiere gran honestidad. Decir las cosas que usted piensa, no lo que los otros le han dicho que usted piensa. Probablemente todos ustedes han leído mucho, así que sus cerebros están llenos de los conocimientos de otras personas, los conceptos de otras personas, prejuicios añadidos a los suyos propios. Así usted repite, pero usted nunca se sienta o camina por los bosques y averigua lo que es el desorden. Y para averiguar, uno ha de tener tremenda honestidad, afrontar las cosas como son. Si tengo miedo, tengo miedo. No aparento que no tengo miedo. Si he dicho una mentira, digo que he dicho una mentira. No defiendo la causa. Ya saben todos los juegos que hay a su alrededor. Así, si cada uno puede afrontar exactamente lo que uno es, no lo que uno debería ser, así gradualmente o instantáneamente, usted averigua por usted mismo la causa del desorden. Eso es, debe haber desorden donde hay conflicto de alguna clase, tanto físico como subjetivo, como psicológico. Y el conflicto existe cuando hay dos factores opuestos en la vida, lo bueno y lo malo. ¿Es lo bueno algo totalmente separado de lo malo? ¿O es lo bueno parcialmente malo? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo bueno? Es obvio que matar a otro es malo. En el nombre de Dios, en el nombre de etcétera, etcétera, otro ser humano. ¿Y qué es lo bueno? Ser bueno. ¿Están esperando mi descripción? Probablemente nunca han penetrado en todo esto. Penetraremos en esto, que es un asunto bastante interesante. ¿Está lo bueno separado de lo malo? ¿O tiene lo bueno sus raíces, su principio en lo malo? Hay dos elementos en los seres humanos: lo bueno y lo malo. Lo malo, digo que es ser iracundo. Lo bueno
es no ser iracundo. Pero he conocido la ira. Y cuando digo que no debo ser iracundo, seré bueno, lo bueno nace de mi ira, ¿no? Cuando digo debo ser bueno porque he conocido lo malo, si no conozco lo malo, yo soy lo bueno, no los bienes, soy lo bueno. Eso es, mientras soy violento, no sé lo que es lo otro. Si no soy violento, entonces lo otro es. Así, nace lo bueno de lo malo, y si nace de lo malo, lo bueno, entonces no es bueno. Parece algo mistificante, pero por favor no lo es muy simple. Eso es por lo que dije, por favor, pensemos juntos, simplemente, claramente, sin prejuicios, sin tener una parcialidad. Así, el amor no es el odio. Si el amor nace del odio, entonces no es amor. Si yo no, el que habla no odia a nadie, pero suponga que lo hace. Entonces dice, no debo odiar, debo amar. Eso no es amor. Es todavía parte del odio. Es una decisión, es un acto del pensamiento. Y el pensamiento no es amor. No penetraré en eso ahora, por el momento. Penetraremos en ello. Así, podemos, cada uno de nosotros, sintiendo la responsabilidad de que hemos creado esta sociedad en la que vivimos, que es monstruosa, inmoral, más allá de la imaginación, lo que hemos hecho, ¿puede cada uno de nosotros, viviendo en este mundo, en esta sociedad, estar completamente libre del desorden? Eso significa estar libre del completo terminar del conflicto, el final de este sentimiento de dualidad en nosotros. La dualidad, los elementos opuestos en nosotros. Así, no es un asunto de estar tremendamente alerta de todo pensamiento. ¿Podemos? Así, eso conduce a un cierto punto. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Si le preguntan qué es el pensar, ¿cuál será su respuesta? El pensar. Usted está pensando ahora, pero yo estoy preguntándole qué es el pensar y usted empieza a pensar. Y toda nuestra vida es el pensar y la sensación. La sensación es mi reloj. El niño dice mi libro. Este es mi columpio. Así, ¿qué es el pensar? A través del pensar, la humanidad ha mandado un cohete a la luna. Pero ese pensar también puso una bandera allí, lo cual es, siguen, ir todo el camino hasta la luna y poner una bandera. No. Vean lo que el pensamiento está haciendo. Tremenda invención. Concentración, cooperación de miles de personas entrenando y van allí arriba y hacen lo más. Y así el pensamiento ha creado todo el mundo de la tecnología. Cosas asombrantes han hecho, de lo cual tenemos muy poca imaginación o sabemos muy poco. La computadora, los extraordinarios submarinos, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido hecho por el pensamiento y ha construido los edificios más extraordinarios. Así, cuando escribe una carta, tiene que pensar. Cuando conduce un coche, es casi automático, pero tiene que pensar. Así, el pensamiento se ha vuelto extraordinariamente importante para todos nosotros. El pensar es parte de nuestro programa. Hemos sido programados. Soy un católico, usted es un protestante, soy un musulmán, un hindú, un comunista, un demócrata. Es parte de nuestro condicionamiento. Estamos siendo programados. Los periódicos, las revistas, los políticos, los sacerdotes, los arzobispos, el papa, ya saben todo eso. Estamos siendo programados. Así, el pensar, ¿qué es? ¿Por qué piensa? ¿Por qué piensa en absoluto? ¿Por qué no solo actúa? No puede. Primero diseña muy cuidadosamente lo que va a hacer. ¿Es correcto, incorrecto, debe ser, no debe ser? Entonces sus propias emociones, sensaciones dicen, es correcto, es incorrecto, va y lo hace. Todo esto es un proceso del pensar. ¿Me casaré, no me casaré? ¿Esa muchacha es conveniente, esa muchacha es...? O al revés. Así, el pensar ha hecho una extraordinaria cantidad de daño, guerra, odio, celos, querer herir a otros. Así, ¿qué es el pensar? Lo bueno, lo así llamado bueno, y lo así llamado mal pensar. El correcto pensar y el erróneo pensar. Pero es todavía pensar. El pensamiento oriental y el pensamiento occidental. Pero es todavía pensamiento. ¿Qué es el pensar? No me esperen. Háganse esa pregunta. ¿Qué es el pensar? ¿Puede pensar sin memoria? Usted no puede pensar sin memoria. Entonces, ¿qué es la memoria? Pongan sus cerebros en eso. ¿Recuerdo? Largas asociaciones de ideas, largos fardos de memorias. Entonces pregunta,
¿Qué es la memoria? Recuerdo la casa en la que vivo. Recuerdo mi infancia. ¿Eso qué es? ¿El pasado? El pasado es memoria. Usted no sabe lo que ocurrirá mañana, pero puede proyectar lo que puede hacer. Eso es todavía la acción de la memoria en el tiempo. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo viene la memoria? Todo eso es tan simple. La memoria no puede existir sin el conocimiento. Si no tengo conocimiento de mi accidente en un coche, que ocurrió ayer, no ocurrió, este accidente es recordado. Pero previo a ese recuerdo, hubo el accidente, que era el conocimiento. El accidente se convierte en conocimiento. Entonces, desde ese conocimiento hay la memoria. Sí, memoria. Si no tuve el accidente, no habría memoria de un accidente. Puede imaginarse los accidentes de otra gente. Así, el conocimiento está basado en la experiencia. Así, la experiencia es siempre limitada. Puedo tener más experiencia, más variedades de experiencia. No solo la física sexual, sino también la así llamada experiencia interior de algún dios ilusorio. Así, la experiencia, el conocimiento, la memoria, el pensamiento. Así, el conocimiento, la experiencia, siendo siempre limitada, no puedo experimentar. La experiencia, la inmensidad del orden del universo, no puedo experimentarlo, pero puedo imaginarlo. Es maravilloso. Así, la experiencia es limitada y por tanto el conocimiento es limitado, tanto en el futuro como ahora, porque todo conocimiento está siendo añadido más y más. El conocimiento científico está basado en eso. Desde antes de Galileo se ha ido añadiendo. Así el conocimiento siempre es limitado, tanto ahora como en el futuro. Así, la memoria es limitada. Así el pensamiento es limitado. Aquí es donde yace la dificultad. El pensamiento es limitado. El pensamiento ha inventado dioses, salvadores, ritos. Lenin y Marx y Stalin limitados. Su conocimiento. Así, el pensamiento, cualquier cosa que haga, noble o innoble, religioso o no religioso, virtuoso o no virtuoso, moral o inmoral, es todavía limitado. Cualquier cosa que haga el pensamiento. Así, ¿puede el pensamiento producir orden? Porque el pensamiento en sí mismo, siendo limitado, puede ser el origen del desorden. ¿Comprenden mi pregunta? Muy interesante, penetren en ello. Todo lo que es limitado debe crear desorden. Si soy un musulmán, lo cual es muy limitado, debo crear desorden. Si soy un israelí, es limitado, debo crear desorden. O un hindú, budista, cristiano y todo lo demás. Así, ¿es el pensamiento la misma raíz del desorden? Penetren en ello. Por favor, sean escépticos. No acepten nada de lo que el que habla dice. Averigüen, investiguen. No mañana, ahora, sentados aquí. Penetren, averigüen. Pongan su pasión en ello, no su fanatismo. Entonces empezarán a descubrir. Así, hemos vivido tan lejos, después de 2,5 millones de años, más o menos, como seres humanos, en un estado de violencia, de desorden, de conflicto. Y todo eso es creado por el pensamiento. Todo. Así empieza a inquirir, uno empieza a inquirir, ¿existe algo más que sea tan activo, tan claro, tan preciso y tan energético como el pensamiento? Uno descubre que el pensamiento es muy limitado. Hace tiempo. Nadie se lo dijo, pero él lo descubrió, o llegó a ello. Y entonces empieza a preguntar, ¿existe otro instrumento así? El pensamiento está dentro de este cerebro, dentro de este cráneo. El cerebro es el contenedor de todo el pensamiento, de todas las memorias, de todas las experiencias. Es también toda emoción, sensación, respuestas nerviosas. Es la vasta memoria que está contenida allí, racial, no racial, personal, todo eso está allí. Y el centro de todo eso es el pensamiento. Puedo decir, no, es algo más, es todavía pensamiento. Cuando dice que está buscando la superconciencia, es todavía el pensamiento. Así uno se pregunta, ¿existe otro instrumento, una forma, un movimiento que no sea de esta clase? ¿Están haciendo esa pregunta? Si están haciéndola, ¿quién se lo va a decir? ¿Va el pensamiento a decírselo? Sean cuidadosos, por favor. Esto exige gran sutileza, habilidad, porque el pensamiento puede ser muy engañoso. Dice, muy bien, he comprendido. El pensamiento es limitado, pero está todavía activo. Y entonces empieza a inventar. Yo sé que el pensamiento es limitado, pero Dios es ilimitado.
y estoy buscando a Dios. El pensamiento es limitado, pero inventa los ritos, las túnicas medievales, de los monjes, de los sacerdotes y todo lo demás. Así, para averiguar eso, puede el cerebro usar el pensamiento, actuar reflexivamente cuando es necesario. Y de lo contrario, no pensamiento. Puede el cerebro, cuando es necesario, usar el pensamiento o vivir con el pensamiento, tanto cuando conduce un coche, cuando come, cuando escribe una carta, cuando hace esto y aquello. Todo eso es el movimiento del pensamiento limitado. Eso es, cuando es necesario, el pensamiento puede actuar, pero de lo contrario, ¿por qué debe parlotear todo el día? ¿Comprenden? Así, existe otro instrumento que no sea pensamiento en absoluto, que no es creado por el pensamiento, o concebido por el pensamiento, o fabricado sutilmente por el pensamiento. Averigüen. Eso requiere la comprensión del tiempo. Tienen que comprender lo que es el tiempo. No el tiempo de la salida y la puesta del sol, lo cual también es tiempo. El tiempo de la luna nueva y de la luna llena. El tiempo del día desde la mañana hasta la tarde, 24 horas. El tiempo es también todo lo que ha ocurrido en la vida de cada uno, lo cual son miles de ayeres. Y todo eso puede ocurrir mañana. El tiempo es horizontal y vertical, el ascender y lo lineal. Y el tiempo, que es el pasado, el tiempo ahora, sentándose aquí, y el tiempo también es el mañana. Así, este es el ciclo en el que estamos atrapados. Miles de ayeres, muchos días en nuestra vida, y antes de que yo muera, habrá algunos días más. Así, tal movimiento. El movimiento cíclico es el tiempo. El tiempo es necesario para evolucionar desde la pequeña semilla al gran árbol, desde el bebé al adulto. Hay el tiempo físico y también el tiempo psicológico. Soy esto, pero seré aquello. Para llegar a ser eso, necesito tiempo. ¿Están siguiendo todo esto? Así, el cerebro vive en el tiempo. El cerebro ha sido cultivado, crecido, evolucionado a través del tiempo. Desde el más primitivo, ahora, lo más sofisticado. Toma tiempo. Así, este total movimiento de la vida, como lo conocemos, es el tiempo. ¿Es eso todo? Entonces, sabemos lo que fue ayer. Puede recordar su infancia, puede recordar su vida hace 20 años o hace 10 días, lo cual es el pasado. Ese pasado es el presente, ligeramente cambiado, ligeramente modificado por las circunstancias presentes. Es su vida. Estamos hablando de su vida, no de la mía. Es su vida diaria, lo que realmente es, no lo que debería ser. Su vida diaria, monótona, sola, desesperada, ansiosa, incierta. Y esa vida es parte del movimiento del tiempo. El tiempo es también ese tiempo llegando al final, cuando muero. Así, estamos interesados con el tiempo. Tendré un mejor empleo si me mantengo en eso. Si consigo más habilidad, tendré más dinero. Todo eso es tiempo. Y ayer, muchos ayeres, siendo ligeramente modificados por las circunstancias, por las presiones, es el ahora. ¿Ven eso? Todo eso ha ocurrido desde hace miles de ayeres, se vuelve ligeramente refinado, ligeramente modificado y pasa al futuro. El pasado, modificándose a sí mismo a través del presente, se convierte en el futuro. Así, el futuro es el ahora. Me pregunto si ven esto. Esto requiere, por favor, solo denle un poco de tiempo. Viví en la India, con todas las creencias culturales, supersticiosas, dogmas, tradiciones, inmensas tradiciones de 3 a 5.000 años, inmensas tradiciones. Crecimos en eso y vivió allí en ese pequeño círculo de brahmanismo. Y si uno no estaba despierto, permanecía allí por el resto de su vida hasta que moría. Pero las circunstancias económicas, el viaje, esto y aquello, le hace desprenderse de esto. Así, la tradición pasada, de 3 a 5.000 años, está ahora cambiada a través de la modificación, que es a través de la economía. Tengo que ganar más dinero. Mi esposa, mis niños necesitan más ropas. Pero el pasado está todavía moviéndose, lo cual llega a cambiarse a través de las circunstancias, ¿correcto? Y el cambio sigue hacia el futuro. Esto es claro. Así usted pregunta,
pregunta, ¿qué es el futuro? Pregúntaselo, ¿qué es el futuro? ¿Qué es su futuro? ¿Es lo que usted es ahora? ¿Es su futuro? Modificado, pero es todavía el futuro. Así, hay una continuidad desde el pasado, ligeramente cambiando hacia el futuro. Hemos vivido en esta tierra como seres humanos, Homo sapiens, por 2,5 millones de años. Y éramos salvajes entonces, y todavía somos salvajes. Pero con ropas limpias, afeitados, limpios, refinados. Pero interiormente nos odiamos los unos a los otros, nos matamos unos a otros, somos tribus y todo lo demás. No hemos cambiado mucho. Así, el futuro es el ahora. Me pregunto si, ¿por qué? Lo que he sido, soy todavía modificado y seguiré así. Así el futuro es el ahora. A menos que rompa el ciclo, el futuro será siempre el ahora. No es muy difícil. Por favor, no lo hagan difícil. Es muy simple. He sido codicioso durante los 30 últimos años y esa codicia ha llegado a modificarse porque no puedo ganar tanto, me satisface, así sigue estando codicioso, pero continúo. Así, a menos que detenga la codicia ahora, mañana seré codicioso. Es muy simple. Así, nuestra pregunta es entonces, ¿puede lo que es el pasado cambiar completamente, terminar? Entonces rompe el ciclo. Cuando rompe el ciclo, las células en el cerebro, ellas mismas cambian. Hemos discutido este asunto con especialistas del cerebro, pero no se preocupan de todo eso. Ven, señor, he vivido 80 años. Yo tengo 90, el que hable tiene 90. No me compadezca, por Dios, solo 90. Todo eso ha ocurrido durante estos 90 años, o 50 años, o 10 años, o incluso 10 días. Es el pasado. La memoria, las experiencias, hablando aquí, allí, pequeños auditorios, grandes auditorios, reputación, toda esa tontería. Todo eso está en el pasado. Y él se siente importante sentado en una tarima. Su reputación, y debe mantener esa reputación. De otro modo, así, él quiere esta reputación, sentándose en la tarima, todo ese negocio. Quiere que continúe. Pero puede envejecer. Yo no soy viejo, él es viejo. Y puede perder el auditorio porque su cerebro puede volverse chocho. No, escúchenlo cuidadosamente, por favor. No es un asunto de reír. Es divertido, pero solo mírenlo. Su cerebro puede volverse senil y estar confuso. Así que ocurre. A menos que esté libre de la audiencia ahora, su reputación, ahora, termine y puede volverse chocho el año próximo, pero lo ha terminado. El cerebro ha roto el ciclo del tiempo, lo cual significa el cerebro está compuesto de millones y millones de células. Estas mismas células se mutan. Hay diferentes especies de células porque usted ha salido de una cierta dirección hacia otra dirección. Eso es, ha estado yendo hacia el norte toda su vida. Alguien viene y le dice, mira, no hay nada en el norte, por Dios. No pierdes tu energía yendo hacia el norte. Ves hacia el sur o este. En el momento en que gira hacia el este, él ha roto el patrón. El patrón que las células cerebrales han establecido. Lo ha roto y se ha ido al este. Es tan simple como eso. Si uno lo hace. Pero usted puede jugar con palabras interminablemente. Escribir libros interminablemente. Pero una vez usted ve la naturaleza del tiempo, de que hemos cambiado a través de estos millones de años, muy poco. Estamos todavía matándonos unos a otros. De una forma más diabólica. El átomo puede exterminarnos en un segundo, evaporarnos. No existimos, nada existe. Pero es lo mismo cuando un hombre mata a otro, mató a otro hace 2 millones de años. Estamos todavía haciendo eso. A menos que rompamos el patrón, haremos eso mismo mañana. Siguen, esto es muy simple. Mataban con un garrote hace 2000 años. Más tarde inventaron la flecha. La flecha, pensaron que la flecha detendría todas las guerras. Entonces vinieron las legiones romanas y todo eso. Entonces tenemos nuestros días, medios terribles de destrucción. Lo mismo que hace 2 millones de años. Estamos todavía haciendo lo mismo, matando. Eso es el patrón que el cerebro ha aceptado, con el que ha vivido. El cerebro ha creado el patrón. Y si el cerebro no se da cuenta por sí mismo, no a través de la presión, de la violencia, no se da cuenta de que el tiempo no tiene valor en el movimiento del cambio. Me pregunto si lo ven, ¿correcto? Entonces han roto el patrón. Entonces hay una forma totalmente diferente de vida.